Cartas del diablo a su sobrino. C.S. Lewis. Carta número 6. Mi querido orugario, me encanta saber que la edad y profesión de tu cliente hacen posible, pero en modo alguno seguro, que sea llamado al servicio militar. Nos conviene que esté en la máxima incertidumbre para que su mente se llene de visiones contradictorias del futuro, cada una de las cuales suscita esperanza o temor. No hay nada como el suspense y la ansiedad para parapetar el alma de un humano contra el enemigo. Él quiere que los hombres se preocupen de lo que hacen. Nuestro trabajo consiste en tenerles pensando qué les pasará. Tu paciente habrá aceptado, por supuesto, la idea de que debe someterse con paciencia a la voluntad del enemigo. Lo que el enemigo quiere decir con esto es, ante todo, que debería aceptar con paciencia la tribulación que le ha caído en suerte, el suspense y la ansiedad actuales. Es sobre todo esto por lo que debe decir, hágase tu voluntad. Y para la tarea cotidiana de soportar esto, se le dará el pan cotidiano. Es asunto tuyo procurar que el paciente nunca piense en el temor presente como en su cruz, sino solo en las cosas de las que tiene miedo. Déjale considerarlas sus cruces. Déjale olvidar que, puesto que son incompatibles, no pueden sucederle todas ellas. Y déjale tratar de practicar la fortaleza y la paciencia ante ellas por anticipado. Porque la verdadera resignación, al mismo tiempo, ante una docena de diferentes e hipotéticos destinos, es casi imposible. Y el enemigo no ayuda demasiado a aquellos que tratan de alcanzarla. La resignación ante el sufrimiento presente y real, incluso cuando este sufrimiento consiste en tener miedo, es mucho más fácil y suele recibir la ayuda de esta acción directa. Aquí actúa una importante ley espiritual. Te he explicado que puedes debilitar sus oraciones desviando su atención del enemigo mismo hacia sus propios estados de ánimo con respecto al enemigo. Por otra parte, resulta mucho más fácil dominar el miedo cuando la mente del paciente es desviada de la cosa temida al temor mismo, considerado como un estado actual e indeseable de su propia mente. Y cuando considere el miedo como la cruz que le ha sido asignada, pensará en él inevitablemente como en un estado de ánimo. Se puede, en consecuencia, formular la siguiente regla general. En todas las actividades del pensamiento que favorezcan nuestra causa, estimula al paciente a ser inconsciente de sí mismo y a concentrarse en el objeto, pero en todas las actividades favorables al enemigo, haz que su mente se vuelva hacia sí mismo. Deja que un insulto o el cuerpo de una mujer fijen hacia afuera su atención hasta el punto en que no reflexione. Estoy entrando ahora en el estado llamado ira o en el estado llamado lujuria. Por el contrario, deja que la reflexión, mis sentimientos se están haciendo más devotos o más caritativos, fije su atención hacia adentro hasta tal punto que ya no mire más allá de sí mismo para ver a nuestro enemigo o a sus propios vecinos. En lo que representa a su actitud más general ante la guerra, no debes contar demasiado con esos sentimientos de odio que los humanos son tan aficionados a discutir en periódicos cristianos o anticristianos. En su angustia, el paciente puede, claro está, ser incitado a vengarse por algunos sentimientos vengativos dirigidos hacia los gobernantes alemanes, y eso es bueno hasta cierto punto. Pero suele ser una especie de odio melodramático o mítico dirigido hacia cabezas de turco imaginarias. Nunca ha conocido a estas personas en la vida real. Son maniquíes modelados en lo que dicen los periódicos. Los resultados de este odio fantasioso son a menudo muy decepcionantes. Y de todos los humanos, los ingleses son, en ese aspecto, los más deplorables mariquitas. Son criaturas de esa miserable clase que ostentosamente proclama que la tortura es demasiado buena para sus enemigos, y luego le dan té y cigarrillos
al primer piloto alemán herido que aparece en su puerta trasera. Hagas lo que hagas, habrá cierta benevolencia, al igual que cierta malicia en el alma de tu paciente. Lo bueno es dirigir la malicia a sus vecinos inmediatos, a los que ve todos los días, y proyectar su benevolencia a la circunferencia remota, a gente que no conoce. Así la malicia se hace totalmente real y la benevolencia en gran parte imaginaria. No sirve de nada inflamar su odio hacia los alemanes si, al mismo tiempo, un pernicioso hábito de caridad está desarrollándose entre él y su madre, su patrón y el hombre que conoce en el tren. Piensa en tu hombre como en una serie de círculos concéntricos de los que el más interior es su voluntad, después su intelecto y finalmente su imaginación. Difícilmente puedes esperar al instante excluir de todos los círculos todo lo que huele al enemigo, pero debes estar empujando constantemente todas las virtudes hacia afuera, hasta que estén finalmente situadas en el círculo de la imaginación, y todas las cualidades deseables hacia adentro, hacia el círculo de la voluntad. Solo en la medida en que alcancen la voluntad y se conviertan en costumbres, no son fatales las virtudes. No me refiero, por supuesto, a lo que el paciente confunde con su voluntad, la furia y el apuro conscientes de las decisiones y los dientes apretados, sino el verdadero centro, lo que el enemigo llama el corazón. Todo tipo de virtudes pintadas en la imaginación o probadas por el intelecto o incluso, en cierta medida, amadas y admiradas, no dejarán a un hombre fuera de la casa de nuestro Padre. De hecho, pueden hacerle más divertido cuando llegue a ella. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 7. Mi querido orugario, me asombra que me preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual del combate, ha sido contestada para nosotros por el alto mando. Nuestra política, por el momento, es la de ocultarnos. Por supuesto, no siempre ha sido así. Nos encontramos realmente ante un cruel dilema. Cuando los humanos no creen en nuestra existencia, perdemos todos los agradables resultados del terrorismo directo y no hacemos brujos. Por otra parte, cuando creen en nosotros, no podemos hacerles materialistas y escépticos. Al menos no todavía. Tengo grandes esperanzas en que aprenderemos con el tiempo a emotivizar y mitologizar su ciencia hasta tal punto que lo que es, en efecto, una creencia en nosotros, aunque no con ese nombre, se infiltrará en ellos mientras la mente humana permanece cerrada a la creencia en el enemigo. La fuerza vital, la adoración del sexo y algunos aspectos del psicoanálisis pueden resultar útiles en este sentido. Si alguna vez llegamos a producir nuestra obra perfecta, el brujo materialista, el hombre que no usa, sino meramente adora lo que vagamente llama fuerzas, al mismo tiempo que niega la existencia de espíritus, entonces el fin de la guerra estará a la vista. Pero mientras tanto, debemos obedecer nuestras órdenes. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que los diablos sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. Si la más leve sospecha de tu existencia empieza a surgir en su mente, insinúale una imagen de algo con mallas rojas y persuádele de que, puesto que no puede creer en eso, es un viejo método de libro de texto de confundirles, no puede en consecuencia creer en ti. No había olvidado mi promesa de estudiar si deberíamos hacer del paciente un patriota extremado o un extremado pacifista. Todos los extremos, excepto la extrema devoción al enemigo, deben ser estimulados. No siempre, claro, pero sí en esta etapa. Algunas épocas son templadas y complacientes,
y entonces nuestra misión consiste en adormecerlas más aún. Otras épocas, como la actual, son desequilibradas e inclinadas a divertirse en facciones y nuestra tarea es inflamarlas. Cualquier pequeña capillita, unida por algún interés que otros hombres detestan o ignoran, tiende a desarrollar en su interior una encendida admiración mutua y hacia el mundo exterior una gran cantidad de orgullo y de odio que es mantenida sin vergüenza porque la causa es su patrocinadora y se piensa que es impersonal. Hasta cuando el pequeño grupo está originariamente al servicio de los planes del enemigo, esto es cierto. Queremos que la Iglesia sea pequeña no solo para que menos hombres puedan conocer al enemigo, sino para que aquellos que lo hagan puedan adquirir la incómoda intensidad y la virtuosa defensiva de una secta secreta o una dique. La Iglesia misma está, por supuesto, muy defendida y nunca hemos logrado completamente darle todas las características de una facción. Pero algunas facciones subordinadas dentro de ella han dado a menudo excelentes resultados, desde los partidos de Pablo y de Apolo en Corinto hasta los partidos alto y bajo dentro de la Iglesia anglicana. Si tu paciente puede ser inducido a convertirse en un objetor de conciencia, se encontrará inmediatamente un miembro de una sociedad pequeña, chillona, organizada e impopular, y el efecto de esto, en uno tan nuevo en la cristiandad, será casi con toda seguridad bueno, pero solo casi con seguridad. ¿Tuvo dudas serias acerca de la licitud en servir en una guerra justa antes de que empezase esta guerra? Es un hombre de gran valor físico, tan grande que no tendrá dudas semiconscientes acerca de los verdaderos motivos de su pacifismo. Si es este tipo de hombre, su pacifismo no nos servirá seguramente de mucho, y el enemigo probablemente le protegerá de las habituales consecuencias de pertenecer a una secta. Tu mejor plan, en este caso, sería procurar una repentina y confusa crisis emotiva de la que pudiera salir como un incómodo converso al patriotismo. Tales cosas pueden conseguirse a menudo, pero si es el hombre que creo, prueba con el pacifismo. Adopte lo que sea, tu principal misión será la misma. Déjale empezar por considerar el patriotismo o el pacifismo como parte de su religión. Después déjale, bajo el influjo de un espíritu partidista, llegar a considerarlo la parte más importante. Luego, suave y gradualmente, guíale hasta la fase en la que la religión se convierte en meramente parte de la causa, en la que el cristianismo se valora primordialmente a causa de las excelentes razones a favor del esfuerzo bélico inglés o del pacifismo que puede suministrar. La actitud de la que debes guardarte es aquella en la que los asuntos materiales son tratados primariamente como materia de obediencia. Una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre, e importa muy poco qué clase de fin mundano persiga. Con tal de que los mítines, panfletos, políticas, movimientos, causas y cruzadas le importen más que las oraciones, los sacramentos y la caridad, será nuestro. Y cuanto más religioso en ese sentido, más seguramente nuestro. Podría enseñarte un buen montón aquí abajo. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 8. Mi querido orugario, con que tienes grandes esperanzas de que la etapa religiosa del paciente esté finalizando, ¿eh? Siempre pensé que la academia de entrenamiento se había hundido desde que pusieron al viejo Babalapo a su cabeza. Y ahora estoy seguro, ¿no te ha hablado nadie nunca de la ley de la ondulación? Los humanos son anfibios, mitad espíritu y mitad animal. La decisión del enemigo de crear tan repugnante híbrido fue una de las cosas que hicieron que nuestro padre le retirase su apoyo. Como espíritus pertenecen al mundo eterno, pero como animales habitan el tiempo. Esto significa
que mientras su espíritu puede estar orientado hacia un objeto eterno, sus cuerpos, pasiones y fantasías están cambiando constantemente, porque vivir en el tiempo equivale a cambiar. Lo más que pueden acercarse a la constancia, por tanto, es la ondulación, el reiterado retorno a un nivel de que repetidamente vuelven a caer, una serie de cimas y cimas. Si hubieses observado a tu paciente cuidadosamente, habrías visto esta ondulación en todos los aspectos de su vida. Su interés por su trabajo, su afecto hacia sus amigos, sus apetencias físicas, todo sube y baja. Mientras viva en la tierra, periodos de riqueza y vitalidad emotiva y corporal alternarán con periodos de aletargamiento y pobreza. La sequía y monotonía que tu paciente está atravesando ahora no son, como gustosamente supones, obra tuya. Son meramente un fenómeno natural que no nos beneficiará a menos que hagas buen uso de él. Para decidir cuál es su mejor uso, debes preguntarte qué uso quiere hacer de él el enemigo, y entonces hacer lo contrario. Ahora bien, puede sorprenderte aprender que, en sus esfuerzos por conseguir la posesión permanente de un alma, se apoya más aún en los bajos que en los altos. Algunos de sus favoritos especiales han atravesado bajos más largos y profundos que los demás. La razón es esta. Para nosotros, un humano es, ante todo, un alimento. Nuestra meta es absorber su voluntad en la nuestra, el aumento a su expensa de nuestra propia área de personalidad. Pero la obediencia que el enemigo exige de los hombres es otra cuestión. Hay que encararse con el hecho de que toda la palabrería acerca de su amor a los hombres y de que su servicio es la libertad perfecta no es, como uno creería con gusto, mera propaganda, sino espantosa verdad. Él realmente quiere llenar el universo de un montón de odiosas pequeñas réplicas de sí mismo, criaturas cuya vida a escala reducida será cualitativamente como la suya propia, no porque él las haya absorbido, sino porque sus voluntades se pliegan libremente a la suya. Nosotros queremos ganado que pueda finalmente convertirse en alimento. Él quiere siervos que finalmente puedan convertirse en hijos. Nosotros queremos sorber, él quiere dar. Nosotros estamos vacíos y querríamos estar llenos. Él está lleno y rebosa. Nuestro objetivo de guerra es un mundo en el que nuestro Padre de las profundidades haya absorbido en su interior a todos los demás seres. El enemigo desea un mundo lleno de seres unidos a él, pero todavía distintos. Y ahí es donde entran en juego los bajos. Debes haberte preguntado muchas veces por qué el enemigo no hace más uso de sus poderes para hacerse sensiblemente presente a las almas humanas en el grado y en el momento que le parezca. Pero ahora ves que lo irresistible y lo indiscutible son las dos armas que la naturaleza misma de su plan le prohíben utilizar. Para él sería muy útil meramente dominar una voluntad humana, como lo haría, salvo en el grado más tenue y reducido, su presencia sensible. No puede seducir, solo puede cortejar, porque su innoble idea es comerse el pastel y conservarlo. Las criaturas han de ser una con él, pero también ellas mismas. Meramente cancelarlas o asimilarlas no serviría. Está dispuesto a dominar un poco al principio. Las pondrá en marcha con comunicaciones de su presencia que, aunque tenues, les parecen grandes con dulzura emotiva y con fáciles victorias sobre la tentación. Pero él nunca permite que este estado de cosas se prolongue. Antes o después retira, si no de hecho, si al menos de su experiencia consciente, todos esos apoyos e incentivos. Deja que la criatura se mantenga sobre sus propias piernas para cumplir, solo a fuerza de voluntad, deberes que han perdido todo sabor. En esos periodos de bajas, mucho más que en los periodos de altas, cuando se está convirtiendo en el tipo de criatura que él quiere que sea.
De ahí que las oraciones ofrecidas en estado de sequía sean las que más le agradan. Nosotros podemos arrastrar a nuestros pacientes mediante continua tentación, porque los destinamos tan solo a la mesa, y cuanto más intervengamos en su voluntad, mejor. Él no puede tentar a la virtud como nosotros al vicio. Él quiere que aprendan a andar y debe, por tanto, retirar su mano, y solo con que de verdad exista en ellos la voluntad de andar, se siente complacido hasta por sus tropezones. No te engañes, orugario. Nuestra causa nunca está tan en peligro como cuando un humano que ya no desea, pero todavía se propone hacer la voluntad de nuestro enemigo, contempla un universo del que toda traza de él parece haber desaparecido y se pregunta por qué ha sido abandonado y aún así obedece. Pero, por supuesto, los bajos también ofrecen posibilidades para nuestro lado. La próxima semana te daré algunas ideas acerca de cómo explotarlos. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 9. Mi querido orugario, espero que mi última carta te haya convencido de que el seno de monotonía o sequía que tu paciente está atravesando en la actualidad no le dará por sí mismo su alma, sino que necesita ser adecuadamente explotado. Ahora voy a considerar qué formas debería tomar esa explotación. En primer lugar, siempre he encontrado que los periodos bajos de la ondulación humana suministran una excelente ocasión para todas las tentaciones sensuales, especialmente las del sexo. Esto quizá te sorprenda porque, naturalmente, hay más energía física y, por tanto, más apetito potencial en los periodos altos. Pero debes recordar que entonces los poderes de resistencia están también en su máximo. La salud y el estado de ánimo que te conviene utilizar para provocar la lujuria pueden también, sin embargo, ser muy fácilmente utilizados por el trabajo o el juego o la meditación o las diversiones inocuas. El ataque tiene mucho mayores posibilidades de éxito cuando el mundo interior del hombre es gris, frío y vacío. Y hay que señalar también que la sexualidad de los momentos bajos es sutilmente distinta cualitativamente de la de los altos. Es mucho menos probable que conduzca a ese débil fenómeno que los humanos llaman estar enamorados. Mucho más fácil de empujar hacia las perversiones, mucho menos contaminado por esas concomitancias generosas, imaginativas e incluso espirituales que tan a menudo hacen tan decepcionante la sexualidad humana. Lo mismo ocurre con otros deseos de la carne. Es mucho más probable que consigas hacer de tu hombre un buen borracho imponiéndole la bebida como un anodino cuando está aburrido y cansado, que animándole a usarla como un medio de diversión cuando está con sus amigos y se siente feliz y expansivo. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Por eso trataremos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia la que en él es menos natural, lo que menos huele a su hacedor y lo menos placentero. La fórmula es una ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Es más seguro y es de mejor estilo conseguir el alma del hombre y no darle nada a cambio. Esto es lo que realmente alegra el corazón de nuestro Padre. Y los momentos bajos son el momento adecuado para empezar el proceso. Pero existe una forma mejor todavía de explorar esos momentos bajos.
Me refiero a lograrlo por medio de los propios pensamientos del paciente acerca de ellos. Como siempre, el primer paso consiste en mantener el conocimiento fuera de su mente. No le dejes sospechar la existencia de la ley de la ondulación. Hazle suponer que los primeros ardores de su conversión podrían haber durado y deberían haber durado siempre, y que su aridez actual es una situación igualmente permanente. Una vez que hayas conseguido fijar bien en su mente este error, puedes proseguir por varios métodos. Todo depende de que tu hombre sea del tipo depresivo, al que se puede tentar a la desesperación, o del tipo inclinado a pensar lo que quiere, al que se le puede asegurar que todo va bien. El primer tipo se está haciendo raro entre los humanos. Si por casualidad tu paciente pertenece a él, todo es fácil. No tienes más que mantenerle alejado de cristianos con experiencia, una tarea fácil hoy día. Dirigir su atención a los pasajes adecuados de las Escrituras y luego ponerle a trabajar en el desesperado plan de recobrar sus viejos sentimientos por pura fuerza de voluntad, y la victoria es nuestra. Si es del tipo más esperanzado, tu trabajo es hacerle resignarse a la actual baja temperatura de su espíritu y que gradualmente se contente convenciéndose a sí mismo de que después de todo no es tan baja. En una semana o dos le estarás haciendo dudar si los primeros días de su cristianismo no serían tal vez un poco excesivos. Háblale sobre la moderación en todas las cosas. Una vez que consigas hacerle pensar que la religión está muy bien, pero hasta cierto punto, podrás sentirte satisfecho acerca de su alma. Una religión moderada es tan buena para nosotros como la falta absoluta de religión, y más divertida. Otra posibilidad es la del ataque directo contra su fe. Cuando le hayas hecho suponer que el bajo es permanente, no puedes persuadirle de que su fase religiosa va a acabarse como todas sus fases precedentes. Por supuesto, no hay forma imaginable de pasar mediante la razón de la proposición. Estoy perdiendo interés en esto, a la proposición, esto es falso. Pero como ya te dije, es en la jerga y no en la razón en lo que debes apoyarte. La mera palabra fase lo logrará probablemente. Supongo que la criatura ha atravesado varias anteriormente, todas lo han hecho, y que se siente superior y condescendiente para aquellas de las que ha salido. No porque las haya superado realmente, sino simplemente porque están en el pasado. Confío en que le tengas bien alimentado con nebulosas ideas de progreso y desarrollo y el punto de vista histórico, y en que le des a leer montones de biografías modernas. En ellas, la gente siempre está superando fases, ¿no? ¿Te das cuenta? Mantén su mente lejos de la simple antítesis entre lo verdadero y lo falso. Bonitas expresiones difusas. Fue una fase, ya he superado todo eso. Y no olvides la bendita palabra adolescente. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 10. Mi querido orugario, me encantó saber por Tripabilis que tu paciente ha hecho varios nuevos conocidos muy deseables y que parece haber aprovechado este acontecimiento de forma verdaderamente prometedora. Supongo que el matrimonio de mediana edad que visitó su oficina es precisamente el tipo de gente que nos conviene que conozca. Rica, de buen tono, superficialmente intelectual y brillantemente escéptica respecto a todo. Deduzco que incluso son vagamente pacifistas, no por motivos morales, sino a consecuencia del arraigado hábito de minimizar cualquier cosa que preocupe a la gran masa de sus semejantes, y de una gota de comunismo puramente literario y de moda. Esto es excelente, y pareces haber hecho buen uso de toda su vanidad social, sexual e intelectual. Cuéntame más. ¿Se comprometió a fondo? No me refiero a verbalmente. Hay un sutil juego de miradas, tonos y sonrisas mediante el que un mortal puede dar a entender que es del mismo partido que aquellos con quienes está hablando. Esta es una clase de traición que deberías estimular de un modo especial,
porque el hombre no se da cuenta de ella totalmente, y para cuando lo haga ya habrás hecho difícil la retirada. Sin duda, muy pronto se dará cuenta de que su propia fe está en directa oposición a los supuestos en que se basa toda la conversación de sus nuevos amigos. No creo que eso importe mucho, siempre que puedas persuadirle de que posponga cualquier reconocimiento abierto de este hecho. Y esto, con la ayuda de la vergüenza, el orgullo, la modestia y la vanidad, será fácil de conseguir. Mientras dure el aplazamiento, estará en una posición falsa, estará callado cuando debería hablar y se reirá cuando debería callarse. Asumirá primero, solo por sus modales, pero luego por sus palabras, todo tipo de actitudes cínicas y escépticas que no son realmente suyas. Pero si le manejas bien, pueden hacerse suyas. Todos los mortales tienden a convertirse en lo que pretenden ser. Esto es elemental. La verdadera cuestión es cómo prepararse para el contraataque del enemigo. Lo primero es retrasar tanto como sea posible el momento en que se dé cuenta de que este nuevo placer es una tentación. Como los servidores del enemigo llevan 2000 años predicando acerca del mundo como una de las grandes tentaciones típicas, esto podría parecer difícil de conseguir, pero afortunadamente han dicho muy poco acerca de él en las últimas décadas. En los modernos escritos cristianos, aunque veo muchos, de hecho más de los que quisiera, acerca de Mammón, veo pocas de las viejas advertencias sobre las vanidades mundanas, la elección de amigos y el valor del tiempo. Todo eso lo calificaría tu paciente probablemente de puritanismo. Puedo señalar de paso que el valor que hemos dado a esa palabra es uno de los triunfos verdaderamente sólidos de los últimos 100 años. Mediante ella rescatamos anualmente de la templanza, la castidad y la ausencia de vida a millares de humanos. Antes o después, sin embargo, la verdadera naturaleza de sus nuevos amigos le aparecerá claramente y entonces tus tácticas deben depender de la inteligencia del paciente. Si es lo bastante tonto, puedes conseguir que solo se dé cuenta del carácter de sus amigos cuando están ausentes. Se puede conseguir que su presencia barra toda crítica. Si esto tiene éxito, se le puede inducir a vivir como muchos humanos que he conocido, que han vivido durante periodos bastante largos 2 vidas paralelas. No solo parecerá, sino que será de hecho un hombre diferente en cada uno de los círculos que frecuente. Si esto falla, existe un método más sutil y entretenido. Se le puede hacer sentir auténtico placer en la percepción de que las 2 caras de su vida son inconsistentes. Esto se consigue explotando su vanidad. Se le puede enseñar a disfrutar de estar de rodillas junto al tendero el domingo, solo de pensar que el tendero no podría entender el mundo urbano y burlón que habitaba él la noche del sábado, y recíprocamente disfrutar más aún de la indecente y blasfema sobremesa con esos admirables amigos, pensando que hay un mundo más profundo y espiritual en su interior que ellos ni pueden imaginar. ¿Comprendes? Los amigos mundanos le afectan por un lado y el tendero por otro, y él es el hombre completo, equilibrado y complejo que ve alrededor de todos ellos. Así, mientras está traicionando permanentemente a, por lo menos, 2 grupos de personas, sentirá, en lugar de vergüenza, una continua corriente subterránea de satisfacción de sí mismo. Por último, si falla todo lo demás, le puedes convencer, desafiando a su conciencia, de que siga cultivando esta nueva amistad con la excusa de que, de alguna manera no especificada, les está haciendo bien por el mero hecho de beber sus cócteles y hacer reír sus chistes, y que dejar de hacerlo sería mojigato, intolerante y, por supuesto, puritano. Entretanto, has de tomar, claro está, la obvia precaución de procurar que este nuevo desarrollo le induzca a gastar más de lo que puede permitirse y a abandonar su trabajo y a su madre. Los celos y la alarma de ésta y la creciente evasividad y brusquedad del paciente serán invaluables para agravar la tensión doméstica. Tu cariñoso tío,
Escutopo. Carta número 11. Mi querido orugario, evidentemente todo va muy bien. Me alegra especialmente saber que sus dos nuevos amigos ya le han presentado a todo el grupo. Todos ellos, según he averiguado por el archivo, son individuos de absoluta confianza, frívolos y mundanos, constantes y consumados que, sin necesidad de cometer crímenes espectaculares, avanzan tranquila y cómodamente hacia la casa de nuestro padre. Dices que se ríen mucho. Confío en que eso no quiera decir que tienes la idea de que la risa en sí misma esté siempre de nuestra parte. El asunto merece cierta atención. Yo distingo 4 causas de la risa humana: la alegría, la diversión, el chiste y la ligereza. Podrás ver la primera de ellas en una reunión en vísperas de fiesta de amigos y amantes. Entre adultos suele usarse como pretexto el contar chistes, pero la facilidad con que las mínimas ingeniosidades provocan en tales ocasiones la risa demuestra que los chistes no son su verdadera causa. ¿Cuál pueda ser la causa verdadera? Es algo que ignoramos por completo. Algo parecido encuentra su expresión en buena parte de ese arte detestable que los humanos llaman música. Y algo así ocurre en el cielo. Una aceleración insensata en el ritmo de la experiencia celestial que nos resulta totalmente impenetrable. Tal tipo de risa no nos beneficia nada y debe evitarse en todo momento. Además, el fenómeno es en sí desagradable y supone un insulto directo al realismo, la dignidad y la austeridad del infierno. La diversión tiene una íntima relación con la alegría. Es una especie de espuma emocional que procede del instinto del juego. Nos es de muy poca utilidad. A veces puede servirnos, claro está, para distraer a los humanos de lo que al enemigo le gustaría que hiciesen o sintiesen, pero predispone a cosas totalmente indeseables. Fomenta la caridad, el valor, el contento y muchos males más. El chiste, que nace de la súbita percepción de la incongruencia, es un campo mucho más prometedor. No me estoy refiriendo principalmente al chiste indecente u obsceno, que, a pesar de lo mucho que confían en él los tentadores de segunda categoría, es con frecuencia muy decepcionante en sus resultados. La verdad es que los humanos están en ese aspecto bastante claramente divididos en 2 categorías. Hay algunos para los que ninguna pasión es tan seria como la lujuria, y para los que una historia indecente deja de provocar lascivia precisamente en la medida en que resulte divertida. Hay otros cuya risa y cuya lujuria son excitadas simultáneamente y por las mismas cosas. El primer tipo de humanos bromea acerca del sexo porque da lugar a muchas incongruencias. El segundo, en cambio, cultiva las incongruencias porque dan pretexto a hablar del sexo. Si tu hombre es del primer tipo, el humor obsceno no te será de mucha ayuda. Nunca olvidaré las horas, para mí de insoportable tedio, que perdí con uno de mis primeros pacientes en bares y salones antes de aprender esta regla. Averigua a qué grupo pertenece el paciente y procura que él no lo averigüe. La verdadera utilidad de los chistes o el humor apunta en una dirección muy distinta y es especialmente prometedora entre los ingleses, que se toman tan en serio su sentido del humor que la falta de este sentido es casi la única deficiencia de la que se avergüenzan. El humor es para ellos el don vital que consuela de todo y que, fíjate bien, todo lo excusa. Es, por tanto, un medio inapreciable para destruir el pudor. Si un hombre deja simplemente que los demás paguen por él, es un tacaño. Si presume de ello jocosamente y les toma el pelo a sus amigos por permitir que se aproveche de ellos, entonces ya no es un tacaño, sino un tipo gracioso. La mera cobardía es vergonzosa, de la que se presume con exageraciones humorísticas y con gestos grotescos, puede pasar por divertida. La crueldad es vergonzosa a menos que el hombre cruel consiga presentarla como una broma pesada. 1000 chistes obscenos o incluso blasfemos no contribuyen a la condenación de un hombre
tanto como al descubrimiento de que puede hacer casi cualquier cosa que le apetezca, no solo sin la desaprobación de sus semejantes, sino incluso con su admiración, simplemente con lograr que se tome como una broma. Y esta tentación puedes ocultársela casi enteramente a tu paciente, gracias precisamente a la seriedad de los ingleses acerca del humor. Cualquier insinuación de que puede ser demasiado humor, por ejemplo, se le puede presentar como puritana o como evidencia de falta de humor. Pero la ligereza es la mejor de todas estas causas. En primer lugar, resulta muy económica. Solo a un humano inteligente se le puede ocurrir un chiste a costa de la virtud, o de hecho de cualquier otra cosa. En cambio, a cualquiera le podemos enseñar a hablar como si la virtud fuese algo cómico. Las personas ligeras suponen siempre que son chistosas. En realidad, nadie hace chistes, pero cualquier tema serio se trata de un modo que implica que ya le han encontrado un lado ridículo. Si se prolonga el hábito de la ligereza, constituye en torno al hombre la mejor coraza que conozco frente al enemigo y carece además de los riesgos inherentes a otras causas de risa. Está a 1000 kilómetros de la alegría, embota, en lugar de agudizarlo, el intelecto y no fomenta el afecto entre aquellos que la practican. Tu cariñoso tío, Screwtopo.